Gracias, María José. Bueno, gracias al Instituto Panamericano de Geografía e Historia y gracias a todos quienes están aquí esta tarde. Eh, María José ha dado el título de la conferencia: Del choque de civilizaciones a la alquimia humana, conquista, fundación y poblamiento español de San Francisco de Quito. En las tres conferencias anteriores hemos visto el contexto para llegar a este momento y entender lo que es una ciudad y una urbe en el sentido occidental actual, o más próximo a nuestro concepto de ciudad. ¿Qué pasa cuando llegan los conquistadores al territorio actual de Quito? Bueno, primero encuentran un Antahuantinsuyo dividido en una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, como sabemos todos, una guerra de carácter no protonacional, como se ha dicho muchas veces, que es una tergiversación completa, por no decir una estupidez. Esta interpretación que se ha dado, en realidad es una lucha por el poder y por distintas panacas entre sí. Aprovechando esta lucha, Pizarro llega de forma, ¿cómo llamarlo? Históricamente, de forma crucial, ¿no? Esos momentos de la historia que a veces uno se sorprende porque si hubiera llegado quizá un poco después, un poco antes, no hubiera encontrado las condiciones que le hubieran permitido la conquista de forma tan fácil como se le presentaron, ¿no? Finalmente. ¿Por qué? Porque hay este resquebrajamiento del orden imperial y los distintos pueblos conquistados por los incas están levantándose, aprovechando este conflicto y aprovechando la llegada de estos extranjeros con un poder asumido por los aborígenes como mayor que el de ellos, realizan una serie de alianzas que les permite hacer esta conquista apenas de unos pocos cientos de españoles, porque no es que estos ciento y pico de españoles que estuvieron en Cajamarca y después los que subieron como en Alcázar hacia el norte, hacia Quito, pelearon y se enfrentaron y derrotaron a los incas y a sus ejércitos, ¿no? Sino que fue una serie de alianzas, por ejemplo, con los cañaris en el sur, más cerca de lo que ahora es Cuenca, hacia arriba, hacia el norte, lo que les permitió atacar y dar el golpe definitivo al poder inca. Quiero leer esta cita al respecto para no extenderme más ahí, porque mi objetivo no es profundizar tanto en los hechos puntuales de la conquista, sino en el proceso de la formación de la ciudad española. El historiador Galo Ramón Valareso resume este proceso así. La conquista usualmente es descrita, como sabemos, como españoles contra indios, pero en realidad no tiene nada que ver. En los señoríos norandinos serranos se produjo una crisis generalizada que provocó el enfrentamiento de muy diversas facciones. Los pueblos locales guiaron a Benalcázar contra los enclaves Mitmaj o Mitimaes, poblaciones foráneas introducidas por los incas, como sabemos. La descendencia de Atahualpa fue liquidada por Rumiñahui. Rumiñahui pasó a cuchillo igualmente a 4,000 pillajos, zambisas y coyaguasos, como lo habíamos mencionado ya. Porque justamente los zambisas, los pillajos y los coyaguasos eran uno de los grupos étnicos que se estaban levantando en contra de los incas, ¿no? Y después, bueno, de esta matanza que se protagoniza en Pomasqui, acaban de decidirse y salían como en Alcázar y los conquistadores en contra de los incas, que es el factor decisivo para que finalmente Rumiñahui sea derrotado en Quito. Quisquis, uno de los generales más importantes del Incario, fue ejecutado por su propio ejército en ejército de Huambracuna, perdón. Los señoríos buscaban recuperar su autonomía a una alianza con los españoles. Los señores locales, desde el cacique de Sucyo de Zambisa, Sancho Hacho de la Tacunga, Quimba Puento de Cayambe, Otavalo Ango de Otavalo, Caranguelín Puento de Carangue, los Cañaris y muchos más ya se habían puesto del lado de Benalcázar contra los incas. Así se produjo en verdad la conquista de Quito. Esa es la realidad histórica que permitió que un grupo de unos pocos decenas
un poco más de un centenar de castellanos dominen un territorio tan extenso como lo era el norte del Tahuantinsuyo, y en este caso Quito, ¿no? Y lo mismo sucedió en las distintas partes del, del Tahuantinsuyo, de lo que se llama, en una designación historiográfica actual, el Imperio Inca, ¿no? Que como ya explicamos, imperio no es una palabra suficientemente histórica para entender lo que era el Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo era el universo de los incas, no era un imperio en el sentido que entendemos hoy en día, ¿no? Mucho menos un imperialismo económico a lo británico, nada de eso. Pasa esto, Quito se funda el 28 de agosto de 1534 en en las cercanías de la laguna de Mojanda, en lo que ahora es la provincia de Chimborazo, cerca de Riobamba. Se hace el acto jurídico positivo de la fundación, pero sin embargo se lo manda a Benalcázar a que asiente la fundación e instale el cabildo. Efectivamente, Benalcázar viene y en ese ascenso, desde el 28 de agosto hasta el 6 de diciembre, pasan los sucesos que acabo de leer en esta cita, estas alianzas con los señoríos indígenas, la derrota total de los incas en el norte, y llega a Atahualpa, perdón, Benalcázar a Quito, y asienta y funda el cabildo, no la ciudad. La ciudad ya había sido fundada. Funda el cabildo, la institución del municipio, del ayuntamiento. El fundador de la institución del municipio sí es Benalcázar. El fundador de la ciudad es Almagro con Benalcázar y todos los otros que firman el acta de fundación, que sus nombres están en la catedral, en las paredes de la catedral, la ciudad de San Francisco de Quito, la ciudad española de Quito. Pero el que funda la institución del ayuntamiento, del cabildo, es Benalcázar. Es el primer presidente de esa corporación. Y aquí me quiero adentrar ya en la parte que me interesa, ahondar en este tema. ¿Qué hacen los españoles? ¿Qué hacen los castellanos, mejor dicho, cuando fundan este cabildo? Se están dando autogobierno. Lo hacen en verdad en nombre de la corona de Castilla. En la tradición que ya hablamos anteriormente, milenaria de Europa, indoeuropea de hecho, porque es anterior a Europa mismo, el autogobierno, las asambleas de los pares para decidir asuntos políticos comunes. Política, nuevamente, es la decisión de darse una vida en conjunto. Entonces, a esta tradición que se llevó a lo largo y lo ancho del mundo indoeuropeo, desde la India, pasando por Persia, después llegando a lo que es Europa, a la Grecia antigua, la antigua Roma, y tantos otros pueblos como los germánicos, que tienen una influencia decisiva, de hecho, en este tipo de instituciones, como ya lo veremos. Incluso la monarquía española, la monarquía castellana, es una monarquía por proclamación, al estilo y heredad de las instituciones visigodas. No es una monarquía de origen divino, o sea, el poder viene de lo alto, igual que en todas las otras tradiciones indoeuropeas, pero no es que la consagración divina, como en el caso británico, en el caso inglés, perdón, donde el óleo, la unción del óleo es lo que le hace efectivamente al rey, que tiene un poder sagrado que le ha dado en este caso Dios a través del obispo, se transfigura, de hecho el rey inglés es otra persona, no es la persona anterior a ser rey, anterior a la unción, con el óleo en la frente, en las manos, un ritual similar a lo que es la ordenación de un sacerdote, de un obispo en nuestros días. Perdón. En cambio, la monarquía castellana, de origen visigodo, es una monarquía de la proclamación. En el caso de la monarquía inglesa es necesario que haya solamente dos personas para ser un rey. El obispo o el clérigo encargado de hacer la unción y el que va a ser rey. En cambio, en el caso castellano, se necesita que haya un grupo de personas para proclamar al rey. O sea, él puede decir, yo soy el rey, pero si los grandes señores, los nobles, sus pares, no lo proclaman rey, él no tiene la figura y la autoridad de rey como tal. Entonces, en Castilla, cuando hay la proclamación, hablamos propiamente de la monarquía.
Esa institución es también heredera de estas asambleas godas, al igual que el municipio y el cabildo, como recordábamos anteriormente. El municipio castellano tiene una triple vertiente: el concilio romano, las asambleas visigodas y también estas alcaldías. De hecho, la palabra alcaldía viene del árabe. Estas alcaldías de origen musulmán, hispano-musulmán, que más bien rescatan justamente las instituciones romanas. Como sabemos, el mundo musulmán es un gran preservador de la antigüedad clásica frente a la Europa cristiana. Los textos y las instituciones, la arquitectura, la agricultura, muchas formas del mundo musulmán son grecolatinas, que ellos lo preservan y lo mantienen, y después a través de España lo transmiten al resto de Europa. Los grandes filósofos, por ejemplo, de la antigüedad clásica son conocidos en Europa a través de la España musulmana, porque mucho de su conocimiento se había perdido en el resto de territorios europeos. El 6 de diciembre es fundamental en nuestra historia por esta razón, porque esos nombres que están ahí no son meras firmas para legitimar un acto jurídico positivo, sino es de hecho el reconocimiento de esas personas como los fundadores de la institución del ayuntamiento, la institución del parlamento local, que es el cabildo, el autogobierno que ellos se dan. El autogobierno, la elección que ellos mismos realizan entre ellos mismos de las autoridades, de los regidores, de los alcaldes, en fin, de todos los miembros de la corporación. Y a partir de esa institución, que en el término clásico de esta división que le hemos reiterado ya varias veces de Fustel de Coulanges, que es la ciudad en el sentido antiguo tradicional, es la asociación de las personas que se dan el autogobierno, que se reúnen para un fin específico, para un fin sagrado, que originalmente, y la urbe del espacio físico. En este caso, la ciudad son ellos, son los fundadores, es la asociación de los fundadores de San Francisco de Quito y el autogobierno que se dan. De ahí dan las ordenanzas para que se edifique la urbe española, a partir de ese hecho fundacional. Entonces, no está mal decir que Quito, como tal, sí se funda, de hecho, el 6 de diciembre, porque el hecho positivo que permite la institucionalización de la ciudad es ese día. Y eso lo hace Benalcázar con la orden anterior del 28 de agosto de 1534 por parte de Almagro. ¿Qué es lo primero que hacen los fundadores de San Francisco de Quito? Imparten normas de urbanismo castellano, de urbanismo español. El urbanismo español es quizá uno de los ejemplos más grandes en la historia de creación de ciudades en un corto tiempo y bajo la autoridad de una misma unidad política, como era la monarquía española, la corona de Castilla. En Sudamérica, entre los inicios de la conquista y más o menos del final de la década de 1570, se fundan 500 villas, pueblos y ciudades. La mayoría de ellas siguen existiendo hasta el día de hoy, ¿no? 500 villas, pueblos y ciudades. Entendamos la extensión que significa esto, ¿no? Y todo bajo una organización precisa. Para esa época ya se habían dado algunas de las ordenanzas de Carlos I de Castilla, el Sacro Emperador Romano Carlos V, indicando claramente cómo debían ser las ciudades, en forma de lo que aquí se le suele denominar damero, pero en realidad es una retícula, una cuadrícula que responde a un estricto sentido organizador, a diferencia de las ciudades en Europa, donde de una forma natural los centros urbanos surgían y se extendían de una forma no muy organizada. La mayoría de veces en América el impulso urbanístico español era que hubiera una organización precisa para todas las ciudades. Por eso cuando uno visita Quito, bueno, nosotros estamos en Quito, pero va a otras ciudades para comparar, a Lima, a La Paz, a Santiago de Chile, a Buenos Aires, a Bogotá, uno ve, al menos en el centro histórico, que es la ciudad española histórica, ¿no? Este preciso ordenamiento, que es el mismo que tenemos acá, ¿no? La cuadrícula. La cuadrícula afectada por accidentes naturales y por caminos originales respetados por los conquistadores castellanos, como la calle Guayaquil, que aquí ya lo hemos mencionado, que era uno de los ejes incas, en fin, por donde entraba el sol en el solsticio.
y Viracocha se transportaba y le unía la línea al Cusco. Ese esfuerzo urbanístico llevaba aparejada también la división de las tierras y la asignación de un espacio para los conquistadores. ¿Por qué? Porque de hecho se estaba reproduciendo la naturaleza jurídica, política y social de Castilla en América. Ahora, ¿qué es lo importante? El siguiente punto, la institucionalidad. ¿Cómo se organiza la monarquía española en América? A pesar del intento de muchos de los conquistadores encomenderos de realizar una especie de, perdón, una especie de neofeudalismo, la corona emite las leyes nuevas que se llaman, que son las primeras oficiales leyes de Indias, de alguna manera, de los cuales una facción de los conquistadores se rebela porque se les limita el poder en América. Y bueno, se produce la guerra civil de los conquistadores, que Quito participa, la famosa batalla de Iñaquito, donde se nos da el título de muy noble, muy leal. Pero lo fundamental de esto es que debido a esas ordenanzas, el territorio americano es realengo, es decir, es de autoridad, dominio directo de la corona del rey, en soberanía compartida con las ciudades. El núcleo político fundamental, la institución fundamental, a diferencia de lo que dicen la mayoría de manuales históricos, no son ni los virreinatos, ni las capitanías generales, ni las audiencias. Esas son instituciones intermedias entre la autoridad neta local, que es el cabildo, y la corona. Y muchas veces actúan de forma transversal entre ellas, entre su poder, y están restringidas por completo, según las mismas leyes de Indias, de participar e interferir de ninguna manera en la toma de decisión del poder local, ni influir en la elección de sus autoridades, como los alcaldes y regidores, ni influir en nada que tenga que ver con la autonomía propia de cada ciudad. De hecho, hay estudios históricos como la de la historiadora israelita Tamar Herzog, que cuando estudia los ministros de la audiencia de Quito, ella concluye que más bien la audiencia de Quito estaba cooptada por el poder local de la ciudad. Entonces, la ciudad tenía que, en una permanente negociación con los ministros de la audiencia, permitir que su poder fuera efectivo. Es decir, que la audiencia tenía a veces muy poco poder efectivo y el poder real era el que la ciudad de Quito, el cabildo de Quito y obviamente los poderes representados en ese le permitían que mantuvieran y ejercieran el territorio de toda la provincia de Quito, de lo que tenemos como es la provincia o el reino de Quito administrado por la Real Audiencia de Quito. Bueno, en casos como el de Lima o el de México, donde la corte era virreinal, era mucho mayor la influencia de la ciudad en la decisión local, ¿no? Eso se ve inclusive en la decisión de las autoridades a nivel local, como los corregidores. Por ejemplo, el corregidor era una autoridad representante del rey en los municipios y era nombrado, en el caso del Perú, por ejemplo, que nosotros éramos parte de la autoridad del virreinato del Perú, en su mayoría de veces por el virrey del Perú, en una negociación permanente con los miembros del cabildo limeño y de los poderes de Lima, ¿no? Por eso vemos, por ejemplo, en Riobamba, en las ciudades del sur, en Cuenca, en Guaranda, que la cantidad de gente proveniente del Perú que ocupó corregimientos es notable, ¿no? O de Perú o de Chile. Y en nuestro caso, los cargos de la gente de Quito que ocupaba en otras partes se tendría que estudiar, que también salía mucha gente al extranjero. Los mismos ministros de la audiencia de Quito, al menos en este siglo que estudia Tamar Herzog, de 1650 a 1750, la mayoría son criollos, y son criollas con provisión virreinal. O sea, que el poder local tuvo una capacidad definitoria total para definir quiénes iban a estar aquí. Esto desvirtúa, por ejemplo, por completo la idea de la monarquía absoluta, que la monarquía absoluta es una ridiculez en toda Europa. El concepto de monarquía, si teóricamente algún pensador monárquico la planteó en algún estudio y la quiso llevar apoyado en algún monarca, en algún rey, en la práctica esto nunca sucedió. No sucedió ni siquiera en Francia, que es la monarquía que se considera absolutista por definición, mucho menos en Castilla, que
Castilla era una monarquía pactista, una monarquía producto de la asociación de distintos poderes, donde el monarca era visto no como la autoridad suprema, sino como el primero entre los pares, un princeps en el sentido clásico de la palabra. Como decía este famoso lema de la casa de Quirós, antes de que el sol fuera sol y Dios fuera Dios, los Quirós ya eran Quirós. O como dice otro, no recuerdo cuál de las casas nobiliarias españolas, que dice, nosotros no venimos de reyes, ellos vienen de nos. Entonces la nobleza castellana era muy fuerte y las ciudades también lo eran. Las ciudades castellanas participan en la reconquista de lo que es el reino de Castilla en la península y reciben una serie de seguridades jurídicas que se llaman fueros o las libertades locales, que ya hemos hablado de eso también anteriormente. El fuero es una institución específica que le da ciertas preeminencias legales a las ciudades o a ciertos estamentos o a ciertas corporaciones o a ciertos elementos de la sociedad por su origen étnico, social, religioso. Entonces hay un derecho múltiple en la corona de Castilla. Y cuando se produce la conquista de América, lo mismo sucede aquí. En el caso de Quito tenemos una serie de regulaciones, de normas, de leyes, de fueros, de libertades, como es la palabra que utilizan el cabildo al final de la época española, desde 1800 en adelante, ya no dice fueros, sino las antiguas libertades tradicionales de este cabildo que la corona otorga. Esta es la institucionalidad fundamental de la constitución histórica de la monarquía española en América, la ciudad. Quito, por lo tanto, se constituye en un reino y una ciudad-estado. Eso hay que tenerlo muy claro. Jurídicamente es un reino, pero políticamente la ciudad es la que lleva el gobierno por ser cabecera política, bueno, y en su jurisdicción propia, próxima de las 5 leguas, que también es lo que reconocen las leyes, tiene la autoridad completa. Y en esta negociación permanente con las audiencias, con los virreinatos, hay un equilibrio de poder completo y total que evita de cualquier manera que haya existido lo que se ha llamado el absolutismo. Estos, los fueros y las libertades políticas son la base de la vida colectiva de las ciudades hispanas en América. Y aunque esto ya lo dije, lo profundicé un poco la vez anterior, valga reiterar el grado de libertad que llegó a tener el cabildo. ¿A través de qué? De otra de sus instituciones, o de una variante de la propia institución, que es el cabildo abierto, que hasta el día de hoy sigue existiendo la institución llamada cabildo abierto en los municipios nuestros, que es cuando el último cabildo abierto que yo recuerdo en mi vida, que no sé, me corregirán, pero que yo me acuerdo, porque después ya me desentendí de la política local del país, fue uno que llamó en abril del 2005, la alcaldía, ¿quién estaba? Paco Moncayo, me parece, por la caída de Lucio Gutiérrez. Entonces, Paco Moncayo llama un cabildo abierto, el cabildo abierto puede asistir todos los habitantes, todos los ciudadanos de Quito. Y de hecho se asistió, yo no asistí, pero vi en la televisión y la gente estaba ahí exaltada y estaban conversando y discutiendo, y finalmente la institución sigue vigente hasta el día de hoy. No sé con qué nivel de poder real, me parece que no mucho, al igual que la silla vacía en el municipio actual, para que cualquiera pueda asistir a una sesión de los concejales, pero en la época española histórica era decisiva. Por ejemplo, los cabildos abiertos al principio de la conquista designaron inclusive autoridades locales, desde gobernadores hasta corregidores, inclusive autoridades religiosas como obispos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, cuando la problemática sobrepasaba la capacidad propia del cabildo, el cabildo regular entregaba, para utilizar esta palabra más simple, su autoridad al cabildo abierto, y el cabildo abierto era el que tomaba la decisión a nombre de la ciudad. El cabildo abierto eran los vecinos. El vecino era lo que hoy diríamos del ciudadano, para dar un parangón entendible con términos actuales. Entonces, la reunión de todos los vecinos de la ciudad eran los que tomaban las decisiones en casos extremos, como pasó en la independencia. La independencia es muy interesante en el proceso
que inicia en 1809 y termina en 1822, cómo se convoca constantemente a los cabildos abiertos. Porque el cabildo regular, obviamente, en una circunstancia tan extrema, se ve obligado, ¿no? Y es interesante ver la participación política directa de todos los vecinos de Quito en esos procesos, como en el caso de la Junta del 10 de agosto, ¿no? Y más adelante, en fin. Inclusive en la República de Colombia los cabildos siguen teniendo una importancia fundamental y cuando Bartolomé Salón comete una masacre aquí en Quito en 1823, el cabildo republicano, ya republicano quiteño, representado por, por funcionarios puestos directamente desde Bogotá por Bolívar, a pesar de esa decisión política, esa correspondencia política que tenían directamente con el poder, hace un reclamo a nombre de la ciudad al poder central de la República de Colombia. Entonces, el municipio tuvo una transición muy fuerte en la independencia para tratar de mantener su autonomía y de luchar para que su institucionalidad no fuera socavada como cuerpo intermedio entre lo que era esta novedad absoluta en el mundo de su época, en todas partes, porque no existía en ninguna parte lo que ahora llamamos del Estado-Nación, las repúblicas. Y finalmente acabó cediendo. La institucionalidad española de las ciudades se extiende más o menos después de la República en su conformación original o más próxima a sus orígenes hasta la época de Gabriel García Moreno, que Gabriel García Moreno hace la gran reforma administrativa del territorio ecuatoriano y da lo que nosotros entendemos hoy en día como que es la organización territorial ecuatoriana con provincias, cantones, le quita un montón de atribuciones a los municipios y pasa a ser lo que hoy en día entendemos lo que es un municipio, ¿no? Algo mucho más acotado y limitado. Algo que se encarga exclusivamente de decisiones de obra pública, de infraestructura, de desarrollo urbano, en fin. Pero el cabildo hispano tenía otro tipo de facultades completamente distintas. Por ejemplo, tenía facultades judiciales. Los alcaldes, además de sus funciones administrativas, eran jueces de primera instancia. O sea que si había alguna controversia legal, primero se acudía a los alcaldes del cabildo de la ciudad y ellos resolvían. Y si una de las partes no se sentía satisfecho, se seguía a las siguientes estamentos del poder legal para continuar la controversia, ¿no? Como en el caso actual nuestro, están los juzgados de primera instancia, después están los de apelaciones, después está la Corte Nacional de Justicia, después está la Corte Constitucional, que es el tribunal máximo. En este caso era primero los cabildos, después la Real Audiencia, después estaba la sede virreinal, que a veces era subsidiario, porque el derecho castellano no era positivo como lo entendemos hoy en día, no era una institucionalidad jerárquica por completo, sino que a veces el cabildo directamente pasaba su representación al Consejo de Indias y se saltaban a la audiencia y al virrey. Y el Consejo de Indias aceptaba la petición y resolvía, o a veces se iban directamente al rey. La última instancia judicial de la corona, por supuesto, era el rey, ¿no? Pero imaginémonos que el rey, con una monarquía de casi 22 millones de kilómetros cuadrados en su época más extensa y con alrededor de 30 millones de súbditos también en su mayor época, no podía atender cada caso. Entonces, por eso existían todas estas instancias. Y la ciudad, en la mayoría de casos, resolvía la mayoría de controversias legales, ¿no? Obviamente, hoy en día, a nosotros nos parece eso admirable. O sea, si tenemos un problema legal, al municipio no vamos a ir, sino vamos a ir a un juzgado. Pero ese era el nivel de poder local, esa era la institucionalidad que brindaba. Y es ahí cuando hablo de la autonomía propia, porque si una ciudad era capaz de impartir ella misma la justicia ante sus vecinos, ¿qué otro nivel de autonomía política podemos querer? La justicia, de hecho, es la única característica histórica que al rey le hace rey. Si uno ve el fuero viejo de Castilla, la corona de Castilla, que el fuero de viejo se siguió vigente prácticamente hasta cuando se hizo la Constitución de Cádiz en 1812. El fuero viejo de Castilla reconoce nada más 4 prerrogativas para la corona, que son 2 tipos de impuestos, sobre todo para la guerra, la acuñación de la moneda y la justicia. Y la justicia es lo que le hace al rey rey.
¿Por qué? Porque el resto de instituciones pueden tener como cobrar impuestos, como inclusive acuñar moneda, en algunos casos, pero el que delega la justicia a las otras instituciones solamente es el rey. Bueno, y en ese sentido vamos a hablar un poco del mestizaje biológico y cultural, porque distinguir es entender y entender es ser libre. Aquí hay una gran confusión cuando hablamos de nuestro pasado, una gran confusión biologicista. ¿Se han dado cuenta que cuando se habla de nuestros países siempre se refieren como países mestizos, que efectivamente son países mestizos a nivel biológico? Pero es una visión completamente moderna, ¿no? O sea, la concepción de que la definición de la unión de sangres, la unión de distintos tipos de humanos, determina lo que es una persona, no existía. Para las leyes, las costumbres castellanas, por ejemplo, la raza, incluido el concepto de raza, no es el concepto de raza biológico que se entendió después a través de los pueblos anglosajones, sobre todo, sino es la estirpe. Los descendientes de españoles en América, sin importar el grado de mestizaje, por padre, por varón, son castellanos para todos los efectos. Y en la vez pasada ya comenté hasta estos ejemplos de los conquistadores mestizos de América del Sur. Fajardo, quizás el mayor ejemplo, ¿no? Un mestizo biológico 50-50 por completo, padre castellano y madre indígena de una isla, de las islas del Caribe, que es el conquistador de Venezuela, es como el Benalcázar para nosotros. Y bueno, y muchos más. Acá, Diego, el hijo de Diego de Almagro, era hijo de Almagro, hijo de una indígena panameña. Y ni hablar del Río de la Plata, que ya puse ese ejemplo, pero reiterémoslo. El Río de la Plata fue hecho en su totalidad una conquista de mestizos biológicos. Pero culturalmente, esa gente no era considerada mestiza, era considerada español. Y se les criaba como españoles y tenían todas las preeminencias legales de españoles. Formaban parte de la República de Españoles, según las leyes de Indias, y vivían como tales. A diferencia de lo que se ha dicho, yo escuché una vez una barbaridad de un académico, perdón, decir cosas como que en 300 años de monarquía española en Quito vinieron 10 españoles, que es una estupidez. O sea, están, por ejemplo, primero está la realidad biológica del país, ¿no? O sea, que ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, pero eso, anteriormente las ciudades eran las ciudades españolas mestizas, y los pueblos por lo general donde vivían los indios y el campo, ¿no? Por eso había estas dos repúblicas separadas. Segundo, bueno, están los documentos, o sea, los catálogos de pasajeros a Indias están llenos de gente que venía a América, y en el caso de Quito, si se investiga y se hace alguna vez alguna estadística, que yo nunca me la planteaba hacer, se va a encontrar un montón de gente que venía inclusive con familias enteras. En Quito, en el mismo siglo XVI, vinieron muchas familias españolas a sentarse. Los primeros conquistadores españoles eran en su mayoría hombres, vinieron y se mestizaron en su mayoría de veces, otras no, porque esperaron traer mujeres de España para casarse con mujeres españolas. Y hubo pocas mujeres en la conquista, pero sí hubo mujeres. En el caso de Quito hubo al menos una mujer en la conquista, o dos. Desde el inicio, con Pizarro y con Benalcázar, ¿no? Una de apellido Hernández, se me va el nombre ahora. Hay esta política de poblamiento. En un punto la corona de Castilla deja de llamar conquista. También me parece que lo mencioné. Los reyes de Castilla tienen una particularidad que el resto de reyes de Europa no la tuvieron, que ellos se buscaban asesorarse de las mejores mentes de su momento. Entonces, cuando hay las controversias legales en torno a la conquista de América y filosóficas, se aglutinan alrededor de filósofos, teólogos, pensadores, no solo castellanos, sino de la mayoría de Europa. Hay estas grandes controversias, por ejemplo, con el famoso padre de las casas, ¿no? O sea, el padre de las casas va y visita al rey, más allá que el padre de las casas, ese es otro tema, es inexacto del todo, pero en fin. Pero escuchan, los reyes de Castilla escuchan a todo el mundo en este proceso. Cosa que no pasaba con un rey de Francia, ni con un rey de Bohemia, ni con un rey de Inglaterra, ¿no? Los reyes no escuchaban, no buscaban, la ley emanaba de ellos y se acabó. Pero en caso de esta ilustración española,
Ellos estaban siempre preocupados de entender qué era la realidad y qué es lo que estaba pasando. Y de una manera bastante consciente entendían que había gente que sabía más de ellos, de estos temas. Y los convocaban y les hacían caso. Las leyes de India, cuando alguna vez tengan oportunidad de visitar una biblioteca en el Ecuador que tengan las leyes de Indias, que las hay. Las leyes de India son 3 tomos los originales y uno más de comentarios, producto de estas disquisiciones, producto de estos asesoramientos, ¿no? El reconocimiento de los indígenas como humanos, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas fue producto de este gran influjo de pensamiento alrededor de la corona de Castilla. Y la corona sanciona esto legalmente y es lo que permite la conquista. Es lo que permite la conquista ya no vista como conquista, valga la redundancia, sino como poblamiento. Entonces, en un punto deja de haber este concepto de conquista y pasa el poblamiento. No solo de fundar ciudades, sino de colonizar en el sentido clásico de la palabra, como hacía Roma en sus asentamientos fuera de la península itálica. Y de hecho, la corona de Castilla solo se compara con Roma en su esfuerzo de poblamiento en un territorio tan grande, no, bueno, mucho más grande que el Imperio Romano. En este caso hablamos que estaba presente en Norte, Centro, Sudamérica, en el norte de África, en el extremo del sudeste asiático, en las Filipinas, en un montón de islas del Pacífico, en todas las islas del Caribe. Y se va realizando este esfuerzo consciente e intencional de la corona para que haya esta transfusión también sanguínea hacia sus territorios ultramarinos, que de hecho en este momento inclusive el territorio, la palabra ultramarino es muy posterior, porque originalmente eran simplemente provincias de Castilla. Al principio en alemán o flamenco, Carlos V eran Oceavischen, provincias oceánicas. Después ya se elabora esta idea de provincias ultramarinas, porque ni siquiera había la noción de que habían llegado a otro continente, sino originalmente a las Indias. Por eso son las leyes de Indias, ¿no? El nombre oficial son los reinos de las Indias, de los territorios americanos. ¿Por qué hay este impulso de poblamiento en lo que es América? Porque Castilla nunca vio a América como un terreno ajeno a ella. Era, de hecho, parte el territorios íntegros y completos de la corona de Castilla. Y tal como hizo la península ibérica, cuando fue reconquistando, iba poblando con su gente. Iban saliendo los moros e iban entrando castellanos. ¿Por qué? Porque Castilla jamás pensó en irse de donde estaba entrando. Y en América, Castilla jamás pensó irse de aquí. Nunca. Castilla vino para quedarse. Hay una prohibición expresa, además de los reyes, de que los territorios de la corona de Castilla en América no son productos de enajenación, son inalienables, de hecho. Entonces, que no hay, las leyes de India no reconocen en ningún caso que los territorios americanos puedan ser separados de la corona de Castilla. Y ese es un punto fundamental de nuestra historia. Porque cuando entendemos que Castilla vino a quedarse, a poblar, a vivir, a pasar su sangre, sus instituciones, sus costumbres, sus leyes a este territorio americano, entendemos que no veían esto como un territorio de expoliación y saqueo. Porque ¿qué es la colonia en el sentido moderno de la palabra, en el sentido inglés? O una factoría en el sentido holandés o portugués. Es justamente un enclave colonial en un determinado territorio extranjero para su explotación económica. Como lo que pasó en África en el siglo XIX, el gran colonialismo europeo que llegó a África y no tenía esa misión de asentarse permanente en África, o en la India, los británicos, sino que tenía unos enclaves militares específicos para explotar económicamente eso, ¿no? No había, por ejemplo, la idea del mestizaje, ni mucho menos, porque ni los ingleses, ni belgas, ni holandeses querían quedarse donde estaban, además de otras posiciones ideológicas, teóricas que hayan podido tener, de la diferencia de razas, de la superioridad de razas, en fin, que en el caso de Castilla no hubo, que el castellano se mezcló y se vino a quedar, y se quedó, porque de hecho aquí estamos hasta el día de hoy, independiente de la independencia política, de la creación de los Estados-naciones, de las repúblicas, el único antecedente histórico que podemos ver similar es Roma. Los romanos, cuando el Imperio Romano finalmente se desarticuló, se destruyó y desapareció, no es que desaparecieron. O sea, se quedaron en Hispania, en la Galia,
en lo que actualmente es el sur de Alemania, en Dacia, que es Rumania. Y de ahí vienen, bueno, los lenguajes que derivan del latín, las poblaciones que derivan de los romanos también genéticamente. Rumania es un ejemplo interesantísimo porque Rumania es un país en el este de Europa, en medio de es un enclave latino en medio de países eslavos. El rumano hasta hoy en día, que ya está eslavizado mucho, pero su matriz es de latín. Bueno, lo mismo pasó en América. Al igual que los romanos, los castellanos vinieron para quedarse. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando entendemos esto, vamos a entender lo que fueron los territorios americanos. Eran reinos, provincias y señoríos de la corona de Castilla. Como dice un gran cosmógrafo español del siglo XVI, no es que el hemisferio occidental o América es de la corona de Castilla, sino que América es Castilla, es del reino de Castilla, es otra parte del reino de Castilla. Una parte muchísimo más grande del reino de Castilla, pero es Castilla. Todos los documentos de la época, desde el siglo XVI hasta el XIX, la independencia lo corrobora. No hay ningún documento donde uno pueda encontrar, por ejemplo, referencias donde diga la colonia de Quito. Siempre es la provincia de Quito, el reino de Quito, la presidencia cuando es términos políticos, o la Real Audiencia cuando es términos administrativos, pero no hay un solo documento donde se hable de colonia. Inclusive cuando se firman el Acta de Independencia de Quito en 1822, no la de 1809, que no es el Acta de Independencia, la de 1822, y el acta de reconocimiento de la independencia de la República del Ecuador por España en la época de Flores, se dice clarito, ¿no? El antiguo y conocido Reino de Quito. Entonces, eso era de parte y parte, porque el acta de independencia lo firman los quiteños. Los quiteños que hicieron la independencia en ese momento. Y es interesante ver que ellos se reconocían como un reino, como lo que eran jurídica y políticamente. ¿Cuál era la articulación final del reino? Y con esto voy terminando. Era la ciudad. La ciudad era la organización efectiva que le daba a su existencia política practicidad. Por eso yo le denominé en mi último libro a las ciudades americanas reinos y ciudades de Estado. O sea, hay un gran esfuerzo civilizatorio en torno a ciudades de estados que no se ve desde la antigüedad clásica, es en la América castellana, en la América española. Por eso, cuando uno ve los documentos de la época y demás, cuando alguien dice la patria, fulano de tal de su patria Quito, o fulano de tal de su patria Guayaquil, o fulano de tal de su patria Riobamba, o fulano de tal de su patria Lima, o de su patria Buenos Aires, o de su patria Tenochtitlán, o Ciudad de México, no es algo abstracto, es algo real. La patria es la ciudad y la nación es la monarquía en su totalidad, o el imperio español. Ahora nosotros tenemos un concepto abstracto de patria, no, la patria es el Ecuador, por ejemplo. Que el Ecuador es todo lo que conforma este país, ¿no? O sea, no solo los centros habitados, sino también la naturaleza, las cordilleras, las selvas, los bosques, en fin, las playas. En cambio acá no, es un concepto específico y muy claro. La patria es tu ciudad, es tu realidad social y política, es tu asociación con los demás habitantes de tu espacio político natal. Esa es tu patria. Y eso es lo interesante de descubrir nuestro pasado en este sentido. ¿Por qué? Porque al ver que teníamos este tipo de autonomía, este tipo de realidad de organización política, se nos va a hacer más fácil entender qué pasó después, cuando ya iremos llegando a esas conferencias, con la independencia. Porque la independencia nos parece, al principio, a muchos investigadores de la historia, algo tan contradictorio. ¿Cómo se explica que en un proceso como la independencia del territorio del Ecuador, las ciudades se hagan la guerra entre sí? En el caso de Estados Unidos, hay el Congreso Continental de Estados Unidos que declara la independencia el 4 de julio de 1776. No hay en Estados Unidos una independencia de Filadelfia, una independencia de Boston, una independencia de cualquier otra ciudad.
El 4 de julio de 1776 declara la independencia del Congreso Continental de Estados Unidos. Hay una guerra hasta 1883, me parece, y se hace efectiva esa independencia de esas que sí son colonias legalmente, en todos los términos. En cambio, en América, acá en el caso de lo que era Quito, que después va a ser el territorio del Ecuador, reducido, claro está, hay la independencia de Quito, la independencia de Guayaquil, la independencia de Riobamba, la independencia de Cuenca, la independencia de Esmeraldas, la independencia de Ambato, la independencia de todas las ciudades y pueblos del país. De todas. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué las ciudades actúan de esa forma autónoma? ¿Por qué se hacen la guerra entre ellas? ¿Por qué Riobamba en el proceso de 1809 autonomista le declara la guerra a Quito y Pasto le declara la guerra a Quito y Quito le declara la guerra a Cuenca y Guayaquil le declara la guerra a Quito? Y estamos guerra entre nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esa dinámica? ¿Por qué? Porque eran ciudades autónomas. Tienen capacidad. Pongámonos a pensar lo que significa que una ciudad que supuestamente estaba dominada por un poder extranjero como España, que no era un poder extranjero, España era esto, arma su propio ejército y lanza su ejército no en contra del ejército ocupador extranjero, sino en contra de las ciudades vecinas, en contra de la otra gente que era tan del territorio de ellos como ellos mismos. ¿Cómo se explica que el Riobamba nos ataque a los quiteños? Todo este conocimiento que hemos hablado nos va a facilitar entender lo que pasa en la independencia y lo que pasa en la conformación de los estados-nación ecuatorianos, en el estado-nación ecuatoriano, estados-nación sudamericanos. Nos va a proporcionar una lógica que nuestra historiografía actual no la tiene. No la tiene, ¿por qué? Porque asume presupuestos errados. ¿Y cuáles son esos presupuestos errados? Y con eso cierro para dar paso a las preguntas, comentarios que puedan tener. Que fuimos colonia. Que como colonia fuimos gobernados por una potencia extranjera por 3 siglos. Por un Estado-nación extranjero, el Estado-nación llamado España, que el Estado-nación en España no existía. El Estado-nación en España es tan novedoso como el Estado-nación de Ecuador. En el siglo XIX se crea, no existía. Existía la monarquía española, que era una reunión de reinos, de señoríos, de provincias del antiguo régimen. Incluía los reinos, los señoríos de las provincias de América, o de las Indias, igual que otras partes de América. Que al haber sido colonia estábamos sujetos a la explotación, a la expoliación, que implicaba que había una ocupación extranjera permanente. ¿Dónde están las tropas de ocupación extranjeras en Quito? ¿Dónde? Cuando el 10 de agosto de 1809 se proclama la independencia, no la independencia, pero se proclama la Junta Suprema de Quito, que vean que hasta yo tengo metido el cassette de las fechas oficiales. ¿Quiénes son los milicianos quiteños? ¿Ante quién se levantan? ¿Van a un cuartel extranjero? No, no hay ningún cuartel extranjero a donde ir. Son los mismos quiteños que están reclamando ante otros quiteños. ¿Dónde están las tropas de ocupación extranjeras en nuestro territorio? Eso, una colonia implica que haya tropas de ocupación extranjeras. ¿Dónde están? ¿Dónde vivieron? En América, hasta la época de la independencia, nunca hubo soldados peninsulares de forma permanente. Las milicias eran locales, o sea, el poder militar era local. Solamente al final, cuando ya la situación era irreversible para la independencia, es que se organizan expediciones como la de Morillo y la fracasada de la que fracasa Riego en 1820 para ya hacer frente a lo que era una guerra, en este caso continental, civil, con potencias extranjeras metidas como Inglaterra. Y ni así nunca las tropas peninsulares, que tampoco son extranjeras en América, porque los españoles, España era todo, eso hay que entenderlo, sobrepasan la cantidad de tropas locales. Tercero, la autonomía del gobierno político, que nadie lo asume y nadie lo entiende. Nosotros pensamos que todo era una decisión unilateral desde el rey o desde la corona y que nosotros la acatábamos a los territorios americanos. Los acatábamos aparte de buen grado como una especie de siervos, ¿no? O sea, porque ¿qué territorio tan lejano en otro continente hace 3 o 4 siglos, sin el tipo de comunicaciones que tenemos hoy en día, hubiera estado aceptando órdenes de un poder lejano? Esto tampoco se explica si no es con el conocimiento político real, que el poder estaba en los cabildos, en las ciudades y en una negociación permanente con las autoridades reales. Y eso permitía que la élite local quiteña, por ejemplo, participe de la élite imperial, que haya habido quiteños en altos cargos en todas las instancias del gobierno español.
Y finalmente el mestizaje. Cuando se habla de mestizaje, que esto es un mito ecuatoriano, ecuatorianista brutal, el mestizaje es querer lavarse las manos. La historiografía ecuatoriana, con el discurso del mestizaje, ha querido deslindar la responsabilidad de los descendientes mestizos de los españoles del gobierno español en América por 3 siglos. Porque aquí hubo un gobierno local y hubo un gobierno autónomo. Y también ha querido deslindar la responsabilidad de los gobiernos indígenas que aceptaron la corona de Castilla. Y decir, no, el mestizo estaba excluido y no tenía participación, y había una oligarquía criolla y había una oligarquía indígena que se repartían el poder en detrimento de todos los demás. Bueno, eso no explica cómo se produjeron la Escuela de Arte Quiteño, cómo se produjeron las universidades, cómo se produjo el desarrollo histórico, científico, urbanístico en 3 siglos. Si había una represión total de un elemento mestizo, supuestamente, ¿por qué este elemento aceptó 3 siglos de dominación? ¿Por qué este elemento no se rebeló? Siempre que nos hablan de las rebeliones en la época que existieron, por supuesto, española, son rebeliones indígenas. Son rebeliones indígenas. Y tendrán sus razones o no de haberlas llevado adelante, pero son claramente de un sector específico de la población. ¿Dónde están las rebeliones mestizas? Las rebeliones mestizas como tal, como reivindicación de la cultura mestiza. No ese discurso que nos han querido decir que había las alcabalas, y las alcabalas, por cierto, que fue liderada por españoles peninsulares, ¿no? O después la revuelta de los estancos, que fue una revuelta por impuestos al licor y a los tabacos y a otro tipo de cosas. No, una revuelta de la identidad mestiza. ¿Dónde había? ¿Por qué no hubo? ¿Por qué hubo 300 años de que nadie dijo nada de esto y de pronto de la noche a la mañana, cuando se funda la República, se quiere crear esta identidad impostada? No identidad biológica. Aquí nadie está discutiendo el mesticismo biológico, que el mestizaje biológico que existió, que es evidente, que nadie lo niega. Pero la realidad es que nos guste o no nos guste, al Castilla haber expandido su naturaleza política, jurídica y social y sociocultural en América, reflejó en cada uno de sus habitantes lo que era Castilla. Y aquí hay cosas que nos parecen tan ecuatorianas y tan autóctonas que si a alguien le dice, ¿sabes qué? No, eso es de origen español, te pueden estar haciendo algo. Pero la realidad es que aquí las instituciones, las costumbres, la comida, las formas de vida tienen un origen castellano brutal, brutal, brutal. Eso se lo puede comprobar el día de hoy cuando uno se puede entrar en España y ver a esos pueblos de adentro de España y ver que los pueblos de adentro de España, aunque sean de otro color de piel, de otras facciones, lo que sea, viven de una forma como lo viven acá la gente en los pueblos nuestros. La gente sigue yendo a la iglesia, la gente sigue haciendo las fiestas de los pueblos, sigue celebrando las fechas religiosas, sigue haciendo cierto tipo de comidas específicas que también las podemos encontrar acá. Y sigue sobre todo hablando y pensando en español, que eso es otra cosa que no se tiende a entender, que el idioma estructura el pensamiento de una forma específica. Al pensar en español, nuestra mentalidad es hispana. Nos guste o nos disguste, pero es la realidad. Y con la irrupción de Castilla, y con esto sí termino, cambió, como hablamos de la vez anterior, que algunos no estuvieron ustedes en esa conferencia, toda la cosmovisión prehispánica. Pasamos de un tiempo cíclico a un tiempo lineal. De un poder divino, el Inca, a un poder pactista, de proclamación de la monarquía, de autogobierno a través de los cabildos, de las cortes, además, de una noción que no entendía claramente lo que era individualidad a la concepción plena de individualidad, entre otras muchas razones de ser. Entonces, cuando vamos desgajando todo lo que significa, en teoría, este mestizaje que muchos le llaman, mestizaje cultural, nos damos cuenta que hay una porción muy asimétrica del aporte de la conquista y del conquistador. Y esto no es apología, ni mucho menos, sino es la realidad histórica. La realidad histórica. Y mientras no seamos capaces de revelar la realidad histórica, vamos a querer ver las cosas de una forma que no la fueron. Y no nos va a dar, sobre todo, y con esto acabo, una explicación coherente de nuestro pasado y de nuestro presente.
Porque si aplicamos todo este tipo de criterios para analizar nuestra historia, nos encontramos un Ecuador en el 2018 donde absolutamente nadie nos puede acabar de decir por qué el Ecuador es como es hoy en día. Nadie acierta. Y eso es un reto que yo hago aquí, aprovechando el auditorio y aprovechando también la gente que nos va a ver a través de internet, que alguien explique la realidad del ecuatoriano con todos los supuestos historiográficos que el Estado-Nación Ecuador ha aceptado hasta ahora. Nadie es capaz de explicarlo. Nada más, muchas gracias. Y bueno, preguntas, comentarios, objeciones. ¿Nadie? Sí. Bueno, tenemos entendido que hay realmente dos momentos cerca de la laguna de Cuenca que Quito va a ser fundado. El primero el 15 de agosto y luego va a ser el 28 de agosto de 1534. Y el nombre va a ser la ciudad de Santiago de Quito. Y por eso otra vez también manifestabas que ahí viene la discusión de que tal vez fue Guayaquil, no Quito. Claro. Ellos siempre dicen eso. Pero sabemos muy bien que era para de esa manera evitar que el famoso Pedro de Alvarado, que venía desde el sur, venga y se tome Quito, y al escuchar que ya fue fundado Quito, pues él tenga que volver por sus caminos. Esta ciudad, la ciudad de Quito, se van a sentar los famosos españoles, y vemos que en esta villa, San Francisco de Quito, van a estar más o menos unos 220 españoles, incluso se dice que son los negros. Y la lista de los personajes que están dentro de esta fundación va a estar escrito en las paredes de la Catedral Metropolitana. Y también se habla de la presencia del famoso padre Juan de Rodríguez, que va a ser el primer párroco del cabildo de la villa de San Francisco. Es importante también comenzar a entender por qué el español se toma esta parte, donde ahora tenemos como centro histórico, y comienza a diseñar esa ciudad. Porque si comenzamos a analizar la topografía del lugar, es bastante especial. Tenemos ahí la presencia de algunas quebradas, empezando por la quebrada que es conocida como la del 24 de mayo, que era la gallina de los gallinazos, también la de Uriagua. Ahí tenemos la de Guanacauri, tenemos la Pilciao, la Pilciao, y tenemos también la más fuerte, que pasa incluso por abajo, o sea, por encima de ella va a estar el Sagrario, que es la famosa quebrada de Sanguña. Pero en estrella de todas estas quebradas, ¿por qué fundan ahí los españoles? Bueno, fundan porque hay un claro antecedente, que es el asentamiento inca, ¿no? Los incas tenían su asentamiento inca, que ya explicamos la vez anterior, porque no es una urbe, una ciudad en el sentido que entendemos actualmente, en fin. Pero era el centro administrativo de esa parte. Y era lógico, o sea, era una política poblacional tradicional de los pueblos europeos de asentarse donde anteriormente había otros asentamientos, ¿no? Lo mismo pasó en la península ibérica, y no sorprende que eso haya pasado acá. Entonces, al haber este centro urbano, ellos decidieron quedarse ahí por esta razón, más allá de que estratégicamente haya sido o no lo mejor, que también debe haber tenido su razón estratégica. Los incas se asentaron ahí por una razón estratégica, seguramente. Y además, en las llanuras actuales del norte y del sur, no había tierra, esto era una laguna. Y el sur también era una laguna. Entonces, difícil podrían haberse asentado. Quizá un poquito más al norte, hasta donde es el Ejido, o donde es la Alameda, pero ahí no había tampoco, sí, no había no había el terreno apto para eso. Entonces fue una decisión estratégica e histórica. Sí, tú tenías una pregunta. Sí. Bueno, siempre recalcar que es importante, ¿no?, los procesos de construcción de nuestra historia y nuestra identidad como nación. En ese contexto yo entendí un poco que digamos, el término colonia no está muy bien aplicado, digamos, digamos, al momento histórico que se vivió, debido a que nunca hubo, digamos, un gobierno, digamos, o milicia extranjera que venga a vivir acá, ¿no es cierto? Pero tal vez desde el punto económico, digamos, del punto económico, de que, digamos, tal vez culturalmente todos eran indígenas, pero desde el punto económico, tal vez no cabría
al ver la historia, creo que es clara que, digamos, los ¿Por qué? más protegidos, los indígenas, o los mestizos que no lograron, digamos, tal vez, acuñarse, digamos, en la élite. Tal vez desde ese punto económico no sería una colonia, debido a que, digamos, todo era saqueado, porque no es que, digamos, que el desarrollo venía acá como tal, sino que, de hecho, el desarrollo fue producto incluso de levantamientos indígenas y de la lucha social. No, bueno, primero hay una gran falla teleológica, es el término técnico, la teleología. Primero hay que entender que los Estados-nación, las repúblicas sudamericanas, armaron una historia falsa para justificar su existencia. Eso en historiografía se llama teleología. Cuando tú haces que todo el pasado le interpretas de una manera que calce para justificar la existencia de la República del Ecuador, o de la República del Perú, o del Estado mexicano, o de Brasil. Eso ya, desde el vamos, está errado. Porque y no solo aquí, en cualquier parte del mundo, cuando tomas del pasado y utilizas de forma sesgada algunas cosas para que justifiquen el momento presente, estás desvirtuando por completo el pasado. Estás falseando el pasado. Entonces, el mismo concepto de nación ecuatoriana es negando no solo el pasado español, sino el pasado prehispánico. E instrumentalizando ciertos periodos de estos pasados para decir que había aquí una nación desde siempre, que es mentira. El Ecuador existe como Estado dentro de Colombia desde 1830 y como república independiente desde 1835, con la constituyente de Ambato. No existe antes. No existe. Eso es mentira. Dicen Ecuador milenario, eso es falso. La palabra Ecuador es europea. La república es un concepto europeo. La organización política que se da a la ilustración moderna es europea. No hay un Ecuador milenario. No hay. Entonces, cuando vienen y te dicen hace 10.000 años ya había aquí un núcleo de nacionalidad ecuatoriano, mentira. Eso es falso. Eso es una interpretación teleológica. Entonces, es un insulto al pasado prehispánico del país. Es otro insulto a Atahualpa, decir que era él el portaestandarte de la nacionalidad ecuatoriana. Eso es falso. O sea, le revives a Atahualpa y le dices, véala, que él era el jefe supremo del Incario, descendiente del sol. Era el señor natural, temporal y espiritual de su universo. Entonces, ¿qué Estado-nación ni qué Ecuador? Y en el caso español tampoco había un Estado-nación, había reinos medievales. Castilla era un reino medieval. Cuando llega a América, y esto hay que tenerlo muy claro, porque nosotros cuando a veces interpretamos la conquista desde esta forma anacrónica, moderna, decimos España conquistó Ecuador. No, porque ni España ni Ecuador existían. O España conquistó América. Tampoco. América es una invención ideológica europea. La palabra es europea. El concepto de un nuevo continente llamado América es europeo. El Estado-nación España se conforma con la independencia, al igual que el Estado-nación Ecuador. Había una serie de reinos, Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, después reinos nominales, después Portugal un tiempo, que se aglutinan bajo la unidad de la corona, que es la unidad personal, que no es del Estado en el sentido público que entendemos, porque en esa época lo público y lo privado no tenía esa división completa, o sea, es mucho más complejo que eso. Y eso conquista América. Este reino medieval conquista América con instituciones medievales, no instituciones modernas positivas del Estado-nación. Eso primero hay que entenderlo de forma completa. ¿Por qué? Porque ya voy a seguir respondiendo a tu pregunta. Porque ahí es más complejo hablar de colonialismo, no de colonia. Porque colonia en su acepción clásica es el asentamiento de personas de un territorio en otro territorio, que eso sí pasa. Hay una colonización del territorio americano. Pero el colonialismo es un concepto económico surgido en el siglo XIX. Explotación, expoliación, pues lo que nos dicen todo el mundo, ¿en base a qué? ¿Dónde están las cifras? ¿Cuál es la balanza de comercio entre la península y América? Yo he revisado las cifras de la balanza de comercio entre América y España. Es verdad que había una extracción, en el caso ecuatoriano, en el caso del territorio de Quito, mínima de metales, que aparte el metal precioso no tenía un valor monetario para las poblaciones prehispánicas. Pero también, ¿qué vino de la península? Los arados. Hay una revolución tecnológica en América. Los animales, la rueda. De hecho, hay estudios de las balanzas comerciales entre la península en el siglo XVI, por ejemplo, para no extendernos a los otros siglos, y los territorios americanos de la Corona de Castilla, y la península acaba teniendo su balanza comercial en detrimento para ella.
hay muchas instituciones que no se han estudiado y no se comprenden. ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que somos colonia. Ya para no ahondar en el tema de la balanza comercial, de los productos que venían y de los productos que iban a España, a la península ibérica, sino ver también, por ejemplo, la organización económica de la monarquía española. ¿A dónde iban muchas veces los recursos económicos de los reinos americanos? No iban a la península ibérica, iban a otros territorios americanos que necesitaban, o inclusive a territorios extraamericanos como Filipinas. Se me va el nombre de esta institución, pero por ejemplo, cuando hubo grandes crisis económicas en Filipinas, el gran aporte económico que llegaba a Filipinas era de México. México mantuvo a las Filipinas por casi un siglo. Nosotros igual mantuvimos, y muchos territorios nos mantuvieron a nosotros. ¿Por qué? Porque era una unidad. La monarquía española era una sola cosa. Entonces no había distingos entre los territorios americanos y los europeos. Aparte que eso se dice explícitamente en las leyes de Indias. Entonces, hablar de explotación y de expoliación no solo que no es fundado, sino que es completamente extemporáneo, porque no se entiende nada de la realidad práctica del momento. Aparte, la explotación económica está demostrado, que eso no me quiero meter en ese tema, de los metales preciosos, que es lo que más se suele repetir, porque parece que en América solo había oro y plata y no había nada más. O sea, pongámonos a pensar cómo se construyó una ciudad como Quito. O sea, Quito es reconocido el primer patrimonio cultural de la humanidad y tiene un carácter monumental. ¿Qué significa eso, económicamente hablando? Significa que hubo los recursos para construir esa ciudad histórica. Hubo el dinero para hacer eso. ¿Qué significa que haya existido la Escuela de Arte Quiteño? Que había el dinero para que esa escuela haya podido fructificar durante 3 siglos. Si no tienes los recursos económicos para realizar todo este tipo de actividades, no hay. Ándate a ver las ciudades, las colonias inglesas en Bangladesh, por ejemplo. Los que eran asentamientos ingleses hoy en día no existen porque eran fuertes militares. No hubo ciudades inglesas, no hubo algo relevante que hayan dejado en su paso por ahí. Acá nosotros tenemos un testimonio histórico brutal. Y si hablamos de caminos, hablamos de vialidad, hablamos de puertos, Guayaquil era el mayor astillero del Pacífico. No fue por siglos. Entonces, eso te hace replantear el tema de los recursos de la explotación y la expoliación. Y entender que finalmente la dinámica política y económica era más compleja que eso. Que decir, bueno, vinieron y se llevaban las cosas para allá y vivían de eso. O sea, ¿cómo puede ser posible que haya territorios que sobrevivan de esa manera? Si eso hubiera sido efectivamente así, nosotros tendríamos que haber quedado completamente destruidos. Y a pesar de que hay un gran proceso destructivo que se llama la Guerra de Independencia, por casi 15 años, que destruye efectivamente el continente y la economía y las instituciones, a pesar de eso, nuestro continente sigue manteniendo un nivel de vida que en su momento, en el siglo XIX, llamó la atención a personajes como Humboldt. Que Humboldt, cuando visitó México y después visitó los territorios de los Andes de Colombia y lo que es ahora Ecuador, en palabras de él, le llamó la atención que los campesinos americanos vivían en mejores condiciones de vida que los campesinos europeos. Entonces, todo eso se debe reflexionar. Y para terminar, quiero responder, no en función de la nación ecuatoriana. Eso es un error fundamental de interpretación personal y común y académico. Todo lo que sea para tratar de explicar o de fundamentar o de justificar la existencia de la realidad histórica actual va a caer en el error. ¿Por qué? Porque vas a desconocer cómo era la realidad histórica, no solo del pasado hispánico, sino del pasado prehispánico. Y vas a justificar todo ese pasado como necesario para que exista lo que se llama Ecuador. Y no es así, porque el Ecuador pudo o no pudo haber existido. Y es un proceso político independiente posterior y de hecho de producto del pensamiento occidental. Esto es importante y yo me apasiono un poco cuando respondo a este tipo de cosas, porque este tipo de revisión de la historia no se da y debe darse. Debe darse. ¿Por qué? Porque reitero lo que dije cuando terminé la conferencia. Nunca vamos a entender lo que es nuestro país y la realidad que vive, la realidad social, política y económica, si no sabemos a ciencia cierta qué pasó anteriormente a la existencia del Estado-Nación de Ecuador. A ciencia cierta, no como justificación de la existencia del Ecuador. ¿Alguna otra? ¿Comentario? ¿Nada más? Bueno, si no hay ninguna otra, les agradezco a todos mucho por la presencia
Y les invito a que a partir de la próxima semana ya no nos acompañen presencialmente, sino a través de la página del IPGH. Bueno, estas conferencias se están subiendo al IPGH, a la página de YouTube del IPGH, y desde la próxima vamos a hacerle solamente virtual. Entonces van a poder tener esas, y si se conectan, se inscriben, asisten virtualmente, también pueden hacer preguntas a través del internet, ¿no? O sea, así ahí podemos tener una dinámica a través de los medios virtuales. Muchas gracias. Una buena tarde.